Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, con Ministerios Tierra Prometida. Estamos muy contentos de estar llegando una vez más hasta donde se encuentran ustedes, toda Latinoamérica, gran parte de Estados Unidos y parte de Europa también. Gloria sea el Señor por esta oportunidad más que nos da el Señor de poder estar hablando su bendita y santa palabra, estar predicando esta bendita Biblias que se encuentra, ¿verdad? Siempre en nuestro corazón y para el pueblo de Dios. Y mis hermanos, como siempre, cada semana les encargo, les pido, ¿verdad? Que si es de bendición para ustedes este mensaje, o los que pasaron, en fin, lo que hemos estado subiendo a través de ya de 3 años, por favor, denos un like, un dedito gordo hacia arriba, píquele a la campanita, suscríbase y comparta con alguien más. De esa manera usted también se convertirá en un predicador del Evangelio. Muy bien, vamos a pasar a la primera lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor, te da gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias por la sanidad, Señor, porque me quitaste el cáncer, Señor. Porque has estado conmigo a través de todo este año de problemas de salud, Señor. Pero, Señor, tu fidelidad es siempre la misma. Permite, Señor, que esta palabra que me diste, Señor, para tu pueblo, pueda llegar al corazón de cada uno de aquellos que me están escuchando en este momento y los que van a estar escuchando después. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Dice la palabra del Señor aquí hablando Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11 y versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero aquí en el versículo 3 decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el tiempo de Pablo, mis hermanos, la iglesia cristiana estaba todavía muy incipiente, estaba empezando, por decirlo así, ¿verdad? El Nuevo Testamento estaba apenas en sus primeros días, por decirlo así. Pero ya había, mis hermanos, gente que falseaba la palabra. Gente que quería comprar con dinero los milagros de Dios, que quería comprar con dinero el poder de Dios para poder enriquecerse ellos mismos. Otros que predicaban simplemente con el único fin y afán de hacer negocio con la palabra de Dios. Pero hoy no es la excepción, sino que cada día, mis hermanos, que vemos, está avanzando más la corrupción, la podredumbre entre las llamadas filas de cristianos. Y vemos tristemente, mis hermanos, que hay muchos lugares, muchas iglesias. Usted las ve cuando va manejando, cuando va caminando, ve iglesias enormes, preciosas, llenas de gente, llenas de vehículos ahí en sus parqueaderos, en sus estacionamientos, llenas de adornos, llenas de tanta cosa. Hay pastor y como
10 o más pastores asociados, pero están vacías de Cristo Jesús. Porque ahí no se predica, mis hermanos, al Cristo Jesús de la Biblia, al que murió en la cruz del Calvario, por usted y por usted y por usted y por mí. Ahí se predica, mis hermanos, a otro Jesús, a un Jesús chalecón, que puede pasar todo. No te preocupes, dice el Papa. No tienes problema, el Papa lo dice. No tienen problema, vengan, hagamos ecumenismo. No tienes que tener la misma religión que nosotros, solamente sé bueno, pórtate bien y te vas al cielo. Mentira más grande, mis hermanos. Y eso lo están repitiendo predicadores, evangelistas, televangelistas, cantantes, que ahora se suben a los púlpitos a cantar cuanta ocurrencia se les pone. Amén. Y es triste, es terrible que eso esté pasando, mis hermanos, pero si ya pasaba en el tiempo de Pablo, pues no nos debemos asustar, pero sí tenemos nosotros que reforzar nuestro trabajo, nuestro paso y seguir avanzando, predicando la santa palabra del Señor. Así, tal y cual está escrita en la Biblia, sin quitarle ni ponerle. Aquí en Mateo, capítulo 24, Evangelio según San Mateo, mis hermanos, capítulo 24 y versículo 4, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y inmediatamente va a pensar en David Koresh, aquel que guió una congregación muy grande aquí en Waco, Texas, y pues que tristemente murieron todos quemados porque el ejército les tiró una bomba, no sé qué sería, y ardió todo el complejo ahí donde estaban. O Jim Jones allá en la Guyana. También ahí él guió a los seguidores que él tenía, ¿verdad? Que todos se suicidaran. Pero Jim Jones y David Koresh se decían que ellos eran el Cristo. Hubo otro loco por ahí que ya murió también, que primero decía que era Cristo, después decía que era el anticristo y se tatuó el 666 y mandaba que todos sus seguidores se tatuaran 666. En fin, pero hay cosas menos notables que eso, o sea, que se ven menos que eso. Simplemente detrás de los púlpitos se paran gentes a predicar cosas que no están en la Biblia. Versos, versículos, textos sin contexto. Y vemos algunos que, pues, pecando de ser supuestamente muy legalistas, ¿verdad? Apartan a los creyentes de la verdad. Conocimos, pues no un caso, sino varios, ¿verdad? En los cuales había hombres, ¿verdad? En este caso fueron 2 hombres, ¿verdad? Dos, yo no puedo decir hermanos, pero eran pastores según ellos, que exigían que las mujeres, las damas de la iglesia, estuvieran en la iglesia todos los días a las 5 de la mañana para la oración. Pero, pues, como es sabido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Las personas normales o jóvenes, ¿verdad? Que están en edad productiva, pues tienen que irse los hombres muy temprano a trabajar a los lugares donde van. Algunos en la construcción, otras en las fábricas, en fin. Y las esposas, pues, les cocinan su almuerzo, su lonche para que lleven, en fin. Pero él les decía a las mujeres, no se preocupen por el marido, que prefieren quedar bien con el esposo o quedar bien con Dios. Y les amenazaba con el infierno si dejaban de ir
al, al, a la oración. Bueno, uno de ellos, ¿verdad? Lo atrapó la policía, llegó la DEA y se lo llevó. Descubrieron que era un narcotraficante y aparte de eso se había llevado la secretaria de la iglesia, se había llevado el dinero. El otro se había llevado también a una hermana de la iglesia y se llevó el dinero y finalmente perdió iglesia y perdió todo. En fin, vemos que la verdad ahí se supo muy pronto, pero ya habían destruido muchos hogares. Porque, pues, cuando las mujeres hacían más caso al pastor que al marido, pues empezaban las discusiones y empezaban las dificultades y en fin, más es historia. ¿Por qué? Porque estos individuos predicaban otro Jesús, no el Jesús de la palabra del Señor, no el Jesús que es la puerta para llegar a nuestro Dios. ¿Qué dice ahí en el Evangelio según San Juan, mis hermanos? Todos lo saben. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ese Jesús, mis hermanos, es el que tenemos que predicar, es el que tenemos que creer, no en el que nos anuncian allí en la televisión o en el que oímos hablar en el YouTube o en el diferentes medios de comunicación. No, en el único que es el camino al Padre, en Cristo Jesús. Cristo Jesús de Nazaret. El que viene muy pronto por su iglesia, lo estamos esperando. Viene a levantar su iglesia en el arrebatamiento, ¿verdad? Y después de esto, inmediatamente va a empezar la tribulación, los 7 años de tribulación, o de gran tribulación, como usted le quiera llamar. Después de esos 7 años de tribulación, pues vendrá la guerra del Armagedón y después el milenio, ¿verdad? Pero eso ya es asunto, ¿verdad? de otra predicación. Pero el punto es este, mis hermanos, perdón. El punto es este. Que la gente ha cambiado el verdadero evangelio por un evangelio light, un evangelio ligerito, que se diluya rápido, que no sepa fuerte. Un evangelio, mis hermanos, que sea fácil de digerir, que sea dulcecito, ¿verdad? Y la gente se engaña, a la gente le gusta, claro. Ven a Cristo y vienen a Cristo. Acéptalo como tu Salvador, lo aceptan como pero no dicen, arrepiéntete de tus pecados porque te vas a ir al infierno con todo el tenis si no te arrepientes. No, eso no se predica. No le dicen, el pecado es el camino más corto para llegar al infierno, que es eterno, allá a la condenación junto con Satanás y con todos sus demonios. Eso no lo dicen. El borracho, el ladrón, el adúltero, el homosexual, la lesbiana, el transexual y todo lo que usted quiera y guste. Todos se van a ir al infierno si no se arrepienten sinceramente de sus pecados, le piden perdón a Dios y aceptan a Cristo como su Salvador. Con esto no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros odiemos a nadie. Porque dice la palabra del Señor aquí. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos. Pero hay gente a la cual
le hablamos y como si estuviéramos hablándole a una pared. No quieren entender. Dices que no puedo cambiar. Si que no tienes que cambiar, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Nada más acepta a Cristo y Él te va a cambiar. Así de sencillo. Porque el cambio radical en el corazón, quien lo hace y quien lo va a hacer es Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos pues, mis hermanos, que esta gente predican otro evangelio, predican otro Cristo. Amén. Y aquí, mis hermanos, aquí vemos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y versículos 6 al 10, la carta de Pablo a los Gálatas 1, 6 al 10, dice la palabra del Señor: estoy maravillado, o sea, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro Cristo, esto es parafraseando, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y continúa diciendo: mas si aún nosotros, y habla de él mismo y de los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué triste. O sea, y no estamos hablando, mis hermanos, del Antiguo Testamento donde imperaba la ley. Estamos hablando del Nuevo Testamento donde lo que impera es la gracia. Pero con la gracia y con todo, mis hermanos, las maldiciones que se acarrea al ser humano, en este caso el supuesto cristiano, son efectivas. ¿Por qué? Por cambiar a un Cristo de poder, a un Cristo de amor, a un Cristo de arrepentimiento y a un Cristo de una vida correcta, por un Cristo wichiwachi, un Cristo más o menos hay. No, mis hermanos. Algunos me han dicho en el pasado, ¿verdad? Ya últimamente ya no. Es que tú, como estás viejo y fuiste educado por viejos, piensas así. No, la Biblia es más vieja que yo y no ha cambiado. Dios es eterno y no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces, si Dios no ha cambiado, si su palabra no ha cambiado y si su palabra no ha cambiado, yo que soy un siervo de Dios no puedo, ni debo, ni voy a cambiar. Le he pedido al Señor que cuando Él me llame, que me llame de detrás de un púlpito predicando esta santa y gloriosa verdad. Amén. ¿Por qué? Porque no hay otra verdad, mis hermanos. Cuando empezamos el ministerio hace ya 40 años o algo más, había muchos compañeros que empezaron juntos con nosotros. Algunos iban más despacio, otros iban supuestamente más adelantados que nosotros, ¿verdad? Pero todos empezamos, éramos una, por decirlo así, una camada, una generación de predicadores, evangelistas que empezamos a predicar el evangelio. Otros eran cantantes, pero se apartaron de la verdad. Y de todos ellos solamente sobreviven en esta verdad, por decirlo así, sobreviven en esta, o sea, siguen en esta verdad unos 2 o 3. Es todo. Todos los demás, ya tienen buenas iglesias, tienen buenas congregaciones, ¿sí? Y traen carro del año.
pero están predicando las mentiras. Hacen pactos y hacen las fiestas de la cosecha y hacen esto y hacen, o sea, observan supuestamente los rituales del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. ¿Y eso qué tiene que ver aquí con nosotros? Nosotros, nuestro trabajo es predicar a Cristo Jesús. Toda la ley quedó cumplida en Cristo Jesús, en el momento, en el microsegundo en que Él expiró y el velo del templo se rompió. Y allí empezó la nueva era, la era de la gracia, la era de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros la obligación ineludible de hablar la palabra tal y cual está escrita. Amén. Y aquí, en el mismo carta de Gálatas, de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 7 al 8, dice, pues vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, iban bien. Nuestros compañeros iban bien. Predicaban de una manera hermosa, elocuente. Algunos no tanto, iban apenas aprendiendo. Pero se desviaron. Dejaron el camino santo y glorioso del Señor por el camino corto, ¿verdad? Hacia las riquezas, hacia la fama, hacia el poder, por decir algo. Algunos de ellos ya murieron, tristemente. Y pues ahí solamente fue entre Dios y ellos, y el Señor al final se pusieron la mano con Dios, yo no lo sé. Pero lo importante, mis hermanos, es seguir nosotros, seguir a este evangelio de Cristo Jesús. Aquí en la carta de Pablo a los romanos, una vez más, las cartas paulinas, son hermosas estas cartas, mis hermanos, y sobre todo la de Romanos. Romanos capítulo 16 y versículos 17 al 18 dice la palabra del Señor. Amén. 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellas. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué pasa? Hacen divisiones, entran a las iglesias muy mansitos como ovejitas, y luego ya están ahí, estando una vez ahí, les gusta el lugar, les gusta el grupo, y hacen divisiones, es lo que está diciendo Pablo aquí. Déjenme se los leo una vez más. Es Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Dónde habré oído esa palabra? Pues en todas partes, mis hermanos. Yo creo que así no hay una iglesia ¿verdad? que se precie de ser una iglesia donde se alaba y glorifica el nombre de Cristo, que no haya sufrido una división. Al menos aquí en Estados Unidos, y yo creo que en México también. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No los junten. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones
de los ingenuos. O sea, ¿qué quiere decir con sus propios vientres? Están predicando nada más para que los mantengan sin trabajar. Oiga, eso es duro, pero es la verdad. Esa es la verdad. El apóstol Pablo, si usted ha leído la historia, ¿verdad? Ha leído la palabra del Señor, Pablo trabajaba con sus manos. Y hay una parte aquí donde dice, para lo que yo y los que andan conmigo hemos necesitado, dice, estas manos han suplido. Él dependía de Dios, pero al mismo tiempo, él predicaba la palabra, pero de día él tejía tiendas de campaña. Él hacía tiendas de campaña con sus manos. Y estuvo trabajando a todo su ministerio hasta que lo metieron a la cárcel, donde murió. Entonces, el trabajo es bueno, el trabajo es santo porque Dios lo estableció. Ahora no estoy diciendo nada en contra de aquel siervo de Dios que fue llamado por Dios al ministerio y está sirviendo de tiempo completo. Gloria a Dios. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿En qué lo va a distinguir? Que son bien lisonjeros, bien, dicen allá en México, bien barberos. Le llegan a la gente por el lado bueno y el lado amable y los engañan. Amén. Entonces, vemos pues, mis hermanos, aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, y vemos que es el capítulo 15 y versículo 24, Hechos 15, 24, dice la palabra del Señor, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Amén. O sea, a Pablo se le estaban dividiendo, ¿verdad? Los hermanos, o sea, algunos hermanos, porque algunos se salieron de ahí de con él porque no les gustaba el liderazgo de Pablo, porque Pablo estaba predicando a Cristo y querían ellos revolver la ley de Moisés y el evangelio de Cristo Jesús. Pero aquí está en la palabra, mis hermanos, para que tomemos en cuenta, ¿verdad?, que los peligros actualmente son reales. Y lo triste del caso es que antes, ¿verdad?, nosotros fuimos enseñados a cuidarnos del diablo, de los ataques de Satanás. Ahora hemos tenido que aprender a cuidarnos de los mismos hermanos, o sea, de los mismos supuestos hermanos, de los mismos supuestos siervos de Dios, porque vienen nada más a causar problemas y divisiones. Entonces, vemos, mis hermanos, que la palabra del Señor es clara, es contundente. No hay otro Jesús, no hay otro evangelio, no hay otra verdad. Porque dice aquí la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Déjenme terminar releyendo aquí en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Amén. Y vamos a orar para despedirnos. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, lo están tolerando ustedes. Es problema de ustedes. Amén.
Y mis hermanos, nosotros nunca les hemos, en estas predicaciones o enseñanzas de escuela dominical, jamás le hemos dicho a nadie, acude a mi iglesia. Mi iglesia está en tal lugar. Nuestra iglesia, nosotros somos parte de una iglesia bautista aquí en Arlington, Texas. O acude a una iglesia que sea bautista. No. Acudan a una iglesia, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Una iglesia donde se predique la sana y gloriosa doctrina de Cristo Jesús. Pero escudriñen si es auténticamente la palabra de Dios. Quiero decirles, les amo en el amor del Señor. Y esa es la razón por la cual hemos estado durante todo este tiempo. No estoy solo, por supuesto. Siempre me han apoyado mi esposa, mis hijos, mis nietas, ¿verdad? La que me enseñó a manejar el internet fue una de las gemelas, una de mis nietas gemelas, ¿verdad? Que están ahí en la foto de arriba. Y, en fin, todos hemos formado parte de este proyecto. Pero estamos aquí con el único fin de alabar y glorificar el nombre de Cristo para que usted, su vida y su familia sean bendecidos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, llego delante de ti, Señor. He hablado tu palabra, Señor. Perdona si omití alguna parte, Señor. Pero, Padre, te pido que esta palabra haya lugar, haya cabida en el corazón de cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Y que la próxima vez que nos veamos, Señor, sea para compartir lo glorioso que tú has sido con nosotros, ya sea aquí en esta tierra o sea en las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén.